De una nación aislada a un imperio en expansión que sacudió al mundo durante la restauración Meiji, Japón no solo se modernizó internamente, sino que también emprendió una ambiciosa expansión imperialista, con una poderosa mezcla de estrategia, modernización militar y hambre de poder. El país comenzó a extender su influencia por Asia y más allá. ¿Qué llevó a Japón a perseguir este camino? ¿Cuáles fueron las consecuencias de su rápido ascenso imperial? Acompáñame a descubrir cómo una nación emergente desafió a las potencias mundiales y cambió el equilibrio global para siempre. Parte 33. Una de las características más sobresalientes del periodo Meiji fue el cambio de Japón de una nación aislada, agrícola y feudal a una gran potencia imperial capaz de competir con las naciones occidentales. La restauración Meiji no solo implicó la modernización económica y política del país, sino también la formulación de una estrategia imperial que llevaría a Japón a expandir su influencia en Asia y el Pacífico. A medida que Japón alcanzaba una creciente capacidad industrial y militar, los líderes de la restauración Meiji adoptaron una visión de expansión imperial como un medio para asegurar recursos naturales, mantener la seguridad nacional y reafirmar la soberanía frente a las potencias occidentales. Este deseo de expansión estuvo también ligado a un sentimiento nacionalista, de la creencia en el destino manifiesto de Japón de convertirse en el líder de Asia. Uno de los primeros grandes actos de agresión imperialista de Japón fue la guerra sino-japonesa del año 1894 al 1895. La guerra fue el resultado de las tensiones sobre el control de Corea. En ese momento estaba bajo la influencia china. Japón, deseoso de ganar poder en la región y asegurarse que Corea no cayera bajo el dominio chino, decidió intervenir militarmente. La guerra fue rápida y decisiva. Japón derrotó a China en una serie de batallas claves y el Tratado de Shimonoseki del año 1895 resultante otorgó a Japón, Taiwán y a pescadores de la isla. El Tratado de Shimonoseki, así como una serie de concesiones territoriales en la península de Liaodong y una indemnización monetaria. Este conflicto marcó un hito en la historia de Japón, ya que no solo consolidó su estatus como potencia militar en Asia, sino que también rompió el antiguo dominio de China sobre la región. Además de esta victoria, proporcionó a Japón una gran cantidad de recursos y nuevas rutas comerciales, lo que le permitió consolidar su influencia económica en Taiwán y Manchuria. La siguiente gran etapa de expansión imperialista de Japón ocurrió con la guerra ruso-japonesa. Esta guerra fue el resultado de la creciente competencia entre Japón y Rusia por el control de Manchuria y Corea, en un contexto donde las potencias occidentales estaban buscando expandir sus territorios en Asia. Japón también deseaba asegurar el control sobre estos territorios ricos en recursos. La guerra fue una sorpresa para muchos en el mundo. Japón, que todavía se consideraba una nación emergente, derrotó a Rusia de manera decisiva a pesar de las diferencias en términos de tamaño y recursos entre los dos países. La victoria de Japón no solo fue un golpe de efecto para las potencias europeas, sino que también estableció a Japón como la primera nación no europea en vencer a una potencia imperial. El resultado de la guerra fue el Tratado de Portsmouth 1905, que consolidó el dominio de Japón sobre Corea del Sur, sobre Corea y el sur de Manchuria. También le otorgó a Japón la posesión de Port Arthur y Dalian. Japón se convirtió en el gobernante de Corea en 1910 y su influencia en Manchuria y otras partes del continente asiático se incrementó significativamente. A medida que Japón consolidaba su poder en el continente asiático, también expandió su influencia en el Pacífico. El imperio japonés adquirió territorios a través de una serie de victorias militares y acuerdos internacionales. En 1910,
Japón anexionó Corea formalmente, lo que marcó el comienzo de un dominio colonial en la península coreana que perduraría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Además, Japón se adentró en territorios como las Islas Marianas, las Islas Carolinas, las Islas de Marshall, que habían sido anteriormente colonias alemanas. Tras la Primera Guerra Mundial y el colapso del Imperio Alemán, Japón se hizo con el control de estas islas bajo el mandato de la Sociedad de Naciones. A través de la ocupación y el control de territorios estratégicos, Japón consolidó su posición como potencia naval en el Pacífico y comenzó a construir un imperio colonial en la región. A lo largo del siglo XX, Japón seguiría expandiendo su influencia en el Pacífico y Asia, mientras que continuaba desarrollando un imperio que se extendiera hasta la Segunda Guerra Mundial. Aunque Japón se benefició enormemente de su expansión imperial, este proceso no estuvo exento de críticas internacionales ni de conflictos. La rápida expansión y las tácticas agresivas de Japón, tanto en el continente asiático como en el Pacífico, fueron vistas con creciente preocupación por las potencias occidentales. Esto llevó a la creación de varias alianzas militares y tratados de paz para frenar la expansión japonesa. En el caso de China, Japón fue percibido como un agresor imperialista que buscaba despojar a China de sus recursos y su independencia. La invasión japonesa a Manchuria en el 1931 y la subsecuente invasión de China en el 1937 profundizó el resentimiento en la región y aumentaron las tensiones internacionales. En el periodo de entreguerras, Japón adoptó una visión más ideológica sobre su imperialismo, con la creación de la gran esfera de la copropiedad de Asia Oriental en 1940. Japón proclamó que su expansión imperial tenía como objetivo la liberación de Asia del yugo colonial occidental. Sin embargo, esta idea era más que una justificación para su expansión territorial y su dominio sobre los pueblos de Asia que un intento genuino de liberar a las naciones coloniales. Este concepto se convirtió en una narrativa de propaganda para ocultar la explotación y los abusos cometidos durante las ocupaciones japonesas, que incluyeron trabajo forzado, violación de derechos humanos y el saqueo de recursos naturales. La expansión imperialista de Japón durante la restauración Meiji transformó al país de una nación aislada a una potencia imperial capaz de desafiar a las grandes potencias europeas. A través de victorias militares como la guerra sino-japonesa y la guerra ruso-japonesa, Japón consolidó su dominio sobre Corea, Manchuria y otras partes de Asia, mientras establecía un imperio colonial en el Pacífico. Este proceso de expansión imperial, aunque exitoso a corto plazo, también sembró las semillas de futuras tensiones internacionales que culminarían en el conflicto con China y finalmente en la Segunda Guerra Mundial. La ambición de Japón de convertirse en la principal potencia de Asia fue un factor central que definió su historia en el siglo XX y dejó una huella perdurable en las relaciones internacionales de la región. Por eso concluimos la parte número 33. No olviden suscribirse, darle like y comentar. Nos vemos en la siguiente parte.